Empezamos por esta, f de x, una polinómica sencillita, por la que he puesto antes, x al cuadrado menos 4. No es de las más básicas, la más básica sería valor absoluto de x, pero no empiezo por ella, ¿por qué? Porque alguno luego ya empieza a confundir el concepto con la básica y luego hace esta mal. Entonces prefiero empezar por una de estas para que no os equivoquéis. Bueno, lo primero que cuando tengo que manejar una función con valor absoluto, lo primero que tengo que tener claro es el concepto de valor absoluto. ¿Tenemos claro el concepto de valor absoluto? Bueno, lo que hacía de pequeños ahora ya no vale, porque claro, valor absoluto era muy fácil. Valor absoluto de 5, 5. Valor absoluto de menos 5, también 5. Dice, bueno, esto no tiene ninguna complicación. El problema viene cuando ya empezamos a trabajar con expresiones algebraicas, que aquí no hay un signo de un valor. Es decir, el menos 5 le quito el menos y queda el valor absoluto. El problema es cuando ya tengo una expresión algebraica en la que no hay un signo, dices, ¿y cuál es el valor absoluto de eso? Claro, entonces eso va a depender del resultado de la expresión. Si la expresión da como resultado un número positivo, se va a quedar igual. Si la expresión da como resultado un número negativo, pues habrá que cambiarle el signo. Pero para eso tengo que tener claro el concepto de valor absoluto. Por lo tanto, el concepto de valor absoluto es el siguiente. ¿Cuál es el valor absoluto de A? Pues el valor absoluto de A será A si lo que tengo dentro del valor absoluto, y cuando digo lo que tengo dentro es A, x al cuadrado menos 4, lo que haya dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0. Es decir, que si lo que hay dentro del valor absoluto, en este caso A, es mayor o igual que 0, ¿qué damos como resultado del valor absoluto? Pues el mismo, A. Vale, ¿y qué pasa si lo que tengo dentro del valor absoluto es menor que 0? ¿Qué pasa si sea un número, sea una expresión algebraica, sea un número, sea lo que sea, lo que tengo dentro, el resultado es menor que 0? Pues no le quitamos el signo, lo que hacemos en realidad es multiplicarlo por menos. Si es negativo y lo multiplico por menos, lo estoy transformando en más. Es lo que en realidad hacemos cuando hacemos el valor absoluto de menos 5. El valor absoluto de menos 5 no es que le quite el signo, lo que hago es le multiplico por menos a lo que hay dentro del valor absoluto y me da el resultado, que es 5. En su momento lo aprendimos así, que vale, no está mal para manejar el valor absoluto, pero ahora llegan los problemas cuando tengo expresiones algebraicas y tengo que trabajar con el valor absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, pues importante, para trabajar esto tengo que saber el concepto de valor absoluto. Una vez que ya tenemos el concepto de valor absoluto, ¿qué hacemos con esto? Pues aplicarlo. Si me dice que hago un valor absoluto, pues yo lo hago, aplicando el concepto. Bueno, pues lo que voy a hacer al aplicar el concepto va a ser pasar de una función a otra definida a trozos, ¿de acuerdo? Es decir, que esta, que es con valor absoluto, cuando aplique el concepto se va a transformar en una función definida a trozos, que es lo que hemos trabajado estos días. Vale, ¿y cómo se transforma? Pues aplicando el concepto. Fijaros qué sencillo es, por eso he dicho que íbamos a empezar por esta para no confundirnos con el concepto, que luego alguno ya aplica el concepto de forma mecánica y no sabe lo que está haciendo. Dices, vale. Dices, pues ¿cuál es el valor absoluto de esto? Dices, bueno, según lo que dice aquí el concepto, esto se va a quedar igual, dices, esto se va a quedar igual, si que, si lo que hay dentro es mayor o igual que 0. Claro, ¿qué estoy diciendo? Que si tú coges un valor de x, lo sustituyes aquí, haces el cuadrado y le restas 4, y da un número mayor que 0, ¿qué voy a tener que hacer? Dejarlo igual. Si es positivo, el valor absoluto de un número positivo, ¿cuánto va a ser? El mismo. Imaginaros, cogemos el 5, 5 por 5, 25, menos 4, 21. El valor absoluto de 21, ¿cuánto va a ser? 21. Pues eso es lo que estoy expresando así, aquí, tal cual. Digo, déjalo como está, si que, si el resultado es positivo, dices, claro, pues estás haciendo el valor absoluto al final de un número positivo, pues déjalo igual, ¿sí o no? Vale, ¿y qué va a pasar si cuando yo sustituyo un número x y haga esta operación, el resultado da negativo? Pues ¿qué voy a hacer? Pues multiplicarle por menos. Aquí no le quito el signo, porque claro, no hay un signo de partida que quitar. ¿Entendemos o no? ¿Qué es lo que hago para aplicar el concepto de valor absoluto? Pues dices, bueno, como esto te va a dar un resultado negativo, para hacer el valor absoluto, ¿qué tendrás que hacer? Multiplicar a ese resultado por menos. Hacer el valor absoluto. Bueno, pues ya lo tengo. Lo que acabo de hacer es pasar esta función con valor absoluto a una función definida a trozos ya sin tener el valor absoluto, pero lo que hace es darme los resultados del valor absoluto para cualquier valor de x. ¿Aplicando qué? Aplicando la definición. Habría que rematar un poco más esto, ¿no? Porque claro, dices, sí, pero ¿para qué valores de x? Vamos a rematar esto un poquito más, pero ¿para qué valores de x este resultado de lo que hay aquí dentro se va a quedar igual? Pues cuando es mayor o igual que 0. Pregunta, ¿sabemos resolver esto? Sí, es una inecuación, sabemos resolverla.
Es decir, si quiero saber para qué valores de x esto es mayor que 0, lo único que tengo que hacer es resolver la inecuación, ¿sí o no? Bueno, pues vamos a resolver la inecuación. ¿Cómo se resuelve la inecuación? Primer paso, ¿dónde la expresión es 0? Vale, en menos 2 y en 2, porque esta es una ecuación de segundo grado muy básica. Segundo paso, bueno, vamos a poner ¿dónde la expresión es 0? Y es en menos 2 y en 2. Segundo paso, ¿dónde la expresión no existe? Como esto es un polinomio, pongas el valor de x que pongas aquí, sí existe. Podrían darse casos con una función de valor absoluto, que lo vamos a hacer luego, en la que, por ejemplo, pues se hubiese algún caso en la que no existiera. Como, por ejemplo, una función con un denominador, una función racional. Y tercer paso para resolver la inecuación sería poner los datos que nos han salido antes, el 2, el menos 2, y ver dónde esta expresión va a ser positiva o negativa. En el 0, 0 al cuadrado menos 4, negativo. Pues todos estos, cojas lo que cojas, en esa expresión, si te mueves entre menos 2 y 2, el resultado de esa expresión va a ser negativo. Me voy a mover aquí, voy a tener que multiplicarlo por menos. Después lo expresamos. Y si me muevo por aquí van a ser positivos. Si cojo el menos 3 al cuadrado 9 menos 4, positivo. Y si me muevo por aquí también van a ser positivos. 3 al cuadrado menos 4, en este caso 9 menos 4, 5, positivos. Bueno, pues ya tengo, fijaros, resolviendo esta inecuación yo ya sé para qué valores de x esto va a dar como resultado un número positivo, y por lo tanto lo voy a tener que dejar igual. Y para qué valores de x esto va a dar un número negativo y por lo tanto lo voy a tener que multiplicar por menos, ¿sí o no? Vale, pues vamos a desmenuzar esto un poquito más indicando los resultados que nos ha dado ahí. Entonces, ¿cómo quedaría esa función definida a trozos? ¿Cómo quedaría? ¿Cuándo esto va a ser positivo? Desde menos infinito hasta menos 2, voy a empezar ya a poner la definición. Desde menos infinito hasta menos 2, la expresión va a ser positiva. Por lo tanto, el valor absoluto, ¿cómo se va a quedar? Igual. Voy a tener que dejar la expresión igual, sin hacerle nada. Es decir, que si x está entre menos infinito y menos 2, esta expresión va a ser positivo, el resultado va a ser positivo y lo dejo igual. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar ahora si me muevo entre menos 2 y 2? Si te mueves entre menos 2 y 2, entre menos 2 y 2, ¿cómo va a ser la expresión? Lo tengo aquí, la expresión va a ser negativa. Y si la expresión es negativa, ¿qué tendré que hacer? Si la expresión es negativa, ¿qué tendré que hacer? Multiplicar, en este caso, multiplicar por menos lo que te haya dado para hacer el valor absoluto. Vale, ya lo tengo. Y me falta un trozo, que sería, y si en este caso me muevo con x entre 2 e infinito, ¿qué va a pasar? Pues esta expresión va a ser positiva. Y si esa expresión va a ser positiva, ¿qué hago con el valor absoluto? Nada. La dejas igual. Bueno, pues justamente ahora ya sí acabo de desmenuzar esa función en un intervalo o en intervalos en la recta real, de tal manera que me dice, para cualquier valor de x lo que tengo que hacer, si coges un valor entre menos infinito y menos 2, la expresión va a ser positiva y lo vas a dejar igual, no hagas nada con lo que tienes dentro del valor absoluto, porque es positivo. Lo que hacéis cuando decís, ¿cuál es el valor absoluto de 5? Dices el 5, pues claro, estoy haciendo lo mismo. Si sé que esto va a ser un resultado positivo, ¿qué hago? Dejarlo igual. Seguimos. Dice, ¿qué pasa si me muevo entre menos 2 y 2? Dice, bueno, si te mueves entre menos 2 y 2, la expresión es negativa. El resultado va a dar un número negativo, el 0, por ejemplo, 0 al cuadrado menos 4, menos 4. ¿Qué tengo que hacer para resolver el valor absoluto? Multiplicar por menos el menos 4, ¿sí o no? Y por último, si me muevo entre 2 e infinito, ¿qué tiene que pasar? Pues va a pasar que la expresión es positiva y lo voy a dejar igual. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería pasar de una función con valor absoluto a una función definida a trozos. A una función definida a trozos, ¿de acuerdo? Que sería esta. Bueno, ¿por qué manejamos esta función? Pues porque, por ejemplo, aquí es mucho más fácil ver si la función es continua, si no es continua, si es derivable, si no es derivable. Podemos hacer su gráfica, pero de partida no podríamos hacerla, ¿de acuerdo? Vamos a hacer su gráfica. En este caso, voy a borrar ya todo, nos quedamos con la función definida a trozos y vamos a hacer su gráfica. Pongo aquí la función con valor absoluto arriba para que la tengamos de referencia. La función era esta, que es lo mismo, repito, que esto. Bueno, pues vamos a hacer esta gráfica. Como no sabemos cuál es la gráfica de esta función con valor absoluto, vamos a hacer la de esta, que la de esta sí sabemos. Entre menos infinito y menos 2 esta función. Esta función es de segundo grado. ¿Su gráfica qué es? Una parábola. Bueno, pues la voy a dibujar entera, lo que os decía siempre. Yo la dibujo entera y luego ya vemos. Puntos de corte de esa parábola. El 2, fijaros que además ya casi lo tengo todo hecho. El menos 2 y el 2.
Vértice. El vértice de esa parábola está en el 0. La imagen en 0, porque es menos b partido de 2a. En este caso b es 0, por 0 partido de lo que sea, que en este caso es 2, es 0. El vértice está en el 0. ¿A qué altura? Sustituye. 0 al cuadrado menos 4 está menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Vale, voy a dibujar ya la parábola entera. Y ahora lo que decíamos, y ahora me quedo con la parte que me interesa, o no, porque fijaros que a lo mejor me interesa tener toda la función entera. Vamos a entender esto. Fijaros qué fácil es de entender. La función valor absoluto dice que si coges un x aquí, que da positivo, lo deja igual. Y si coges un x aquí, que al hacer la operación de negativo, los tienes que multiplicar por menos. Fijaros, tengo aquí la gráfica entera, está clarísimo lo que ha pasado aquí, si lo comparamos con esto. ¿Qué ha pasado? Que si coges un número por aquí, la imagen es positiva. ¿Y cuál es el valor absoluto? Se queda igual. Claro, si me muevo entre menos infinito y menos 2, la expresión es positiva. X al cuadrado menos 4 es positivo, claro, lo veo en la gráfica. ¿Y el valor absoluto cómo se va a quedar? Igual, ¿sí o no? Fijaros, tendría ahora que representar esta función. ¿Me hace falta? No me hace falta. ¿Por qué? Si es que ya lo tienes, claro. Teniendo esta representación ya lo tienes todo. ¿Por qué? Dices, vale, entre menos 2 y 2, ¿qué pasaba? Lo que está pasando, lo que veo aquí en la gráfica. Entre menos 2 y 2, las imágenes son negativas. ¿Qué es lo único que hace el valor absoluto? Multiplicar por menos a este negativo. ¿A dónde lo manda entonces? Pues 1, 2, 3 y 4. ¿El menos 4 a dónde lo manda cuando lo multiplica por menos? Al 4. ¿Este dónde lo manda cuando lo multiplica por menos? Aquí. ¿Este dónde lo manda cuando lo multiplica por menos? Aquí. En realidad, ¿qué hace el valor absoluto? Esto que está aquí en menos, ¿qué hace? Mandarlo a más, tal cual, simétrico. ¿Se entiende o no? Es decir, entre menos 2 y 2, que la expresión es negativa, dice multiplícala por menos. Y al multiplicar esto por menos, ¿qué hace? Pasarlo arriba. ¿Sí o no? Fijaros, entonces ya tendría que ser la gráfica, porque dices, bueno, pues entonces en esta zona, donde la función, en este caso, es negativa, al hacer el valor absoluto, claro, el valor absoluto no puede dar un valor negativo. Lo que hace es decir, esto para arriba. ¿Se entiende o no? ¿De acuerdo? Voy a hacerlo un poquito más simétrico porque este eje es bastante, esta parte es bastante más. 1, 2, 3 y 4. Para que quede, esto tendría que ser simétrico, ¿vale? Para que quede mejor. Vale, es decir, que esta parte se tiene que reflejar arriba porque lo negativo al multiplicarlo por menos lo transforma en positivo, que es la parte que dice aquí. Dice, en vez de dibujar esta nueva función, que sería, la que tendría que representar aquí, sería menos x al cuadrado más 4. ¿Cuál sería esta función menos x al cuadrado más 4? Pues sería la misma que esta, solo que justamente multiplicado al revés. Todos los que eran negativos ahora son positivos y todos los que eran positivos, ¿qué hará? Pues ahora ser negativos. ¿Y qué me está diciendo? Que esa función la tengo que dibujar ¿dónde? Entre menos 2 y 2. Todo lo demás lo tendría que borrar. Me quedaría con eso. Me quedaría con esto, me quedaría con esto. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con la tercera parte. Esta sección. Entre 2 e infinito. Dice, entre 2 e infinito teníamos que dibujar esa función que ya tenía de partida. Dice, y quedarte solamente con la parte entre 2 e infinito. Esta parte. Claro, donde es positiva no se ha movido. Donde la función de partida es positiva la ha dejado igual. Aquí y aquí. Y donde es negativa, que es lo único que ha hecho. Multiplicarlo por menos para pasarla a más. ¿Qué tendría que borrar para tener la gráfica de esa función? Pues esta parte. Esta parte que lo que ha hecho es transformado lo que era negativo, lo ha transformado en positivo para hacer el valor absoluto. Luego la gráfica de esta función es esa. La gráfica de esta función es esa. ¿Se entiende o no? Conclusiones, viendo esa gráfica. Conclusiones. Pues lo que vemos es que aquí esa función es continua, pero hay dos puntos en los que no es derivable. En el menos 2 no es derivable y en el 2 tampoco es derivable. ¿Por qué? Porque aparecen dos puntos angulosos, que ya hemos hablado de esto. ¿De acuerdo? En esa parte, en menos 2 y en 2, la función no sería derivable. Todavía no entendemos el por qué, porque no hemos visto límites ni el concepto de derivada, pero ya nos tiene que ir sonando para futuros cursos. Es decir, que en cuanto vea la gráfica digo, en menos 2 y en 2 esa función no es derivable. ¿Por qué? Porque tiene un punto anguloso. Y si tiene un punto anguloso, ya veremos por qué, tiene que ver con límites. No es derivable, que es lo siguiente que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estaría. Esa sería la gráfica de esa función, ¿de acuerdo? Que nos estaban pidiendo en valor absoluto.